El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile y mucho tienen que ver con estilo de vida poco saludables, dietas desbalanceadas, sedentarismo, tabaquismo, excesivo consumo de alcohol y falta de control de comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o la obesidad. ¿Cómo podemos prevenir? Nos lo cuenta el doctor Luis Morales, él es cardiólogo del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Clínica Alemana y presidente de esa misma área de la Sociedad Chilena de Cardiología. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pascal. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar acá. Oportunidad de nosotros también de aprender, ¿no? Sobre todo si vamos a hablar de prevención, porque no muchas veces se genera el espacio para hablar de los factores modificables que podemos atender antes de que las cosas pasen, ¿no? Antes de que hayan signos que nos alerten de una posible enfermedad cardiovascular. Doctor, ¿hay muchos factores modificables frente a las enfermedades cardiovasculares? Muchísimos. Son muchos factores que se asocian a mayor riesgo de poder tener enfermedades cardiovasculares. Pero ojo, que todos estos factores modificables tienen una base genética. Entonces, estos factores modificables se asientan sobre una base genética. Una base genética que no la podemos modificar, pero sobre eso estamos construyendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa base genética. Y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo nos damos cuenta de esa base genética, los antecedentes de enfermedades cardiovasculares de nuestros familiares directos? ¿Nos dicen algo o qué otros signos nos pueden alertar de que genéticamente podemos tener más predisposición a sufrir alguna enfermedad cardiovascular? Tú lo comentaste súper bien. En general lo que tenemos en cuenta más son los antecedentes familiares. Es decir, si es que hay una persona que tuvo un familiar que precozmente tuvo un evento de infarto cardíaco o infarto cerebral, asumimos que esa persona tiene factores genéticos asociados. A esta altura, uno pudiese hacer estudios genéticos para definir si es que una persona tiene carga genética. No lo hacemos en la práctica habitual porque no nos va a cambiar ninguna conducta. Finalmente, con eso no hay nada que hacer. Sobre eso está construido nuestro riesgo cardiovascular y finalmente lo que importa es que tratemos de que esa base genética no se exprese. Perfecto. Y ahí es donde entra todo el tema de hábitos, todo el tema de control de factores de riesgo modificables. Claro. Para partir, todos conversando del mismo tema, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares, las principales, las más comunes, doctor? Las que se asocian a mayor riesgo cardiovascular Sí. son 4 condiciones, 4 enfermedades que se asocian a mayor riesgo cardiovascular. La primera es la hipertensión, la segunda es la diabetes, la tercera es el colesterol alto y la cuarta tiene que ver con el peso, ¿ya? La obesidad, pero entrando un poquito más en obesidad, es la relación entre grasa, qué tipo de grasa estamos acumulando y el músculo. Perfecto. Usted me iba a decir algo. Sí, Dele. no, iba a concluir diciendo que esas son las 4 enfermedades que habitualmente se asocian a mayor riesgo cardiovascular y las tenemos más en cuenta porque son más prevalentes dentro de la población. Hay mucha gente con hipertensión, mucha gente con diabetes, mucha gente con colesterol alto, mucha gente con sobrepeso u obesidad, pero hay otras enfermedades que también se asocian a mayor riesgo. Por ejemplo, están todas las enfermedades inflamatorias. Llámese la artritis reumatoidea, llámese el lupus, que también se asocian a mayor riesgo cardiovascular. No las tenemos incorporadas dentro de todos estos esquemas porque poblacionalmente son grupos más chicos los que están afectados. Prevalencia es menor, pero de todas formas son factores de riesgo. Para tomarlo en cuenta. Absolutamente, y ahí es el cardiólogo el que toma en cuenta la condición de su paciente para definir qué riesgo cardiovascular tiene la persona. Perfecto. Doctor, ¿ha ido cambiando cómo nosotros nos tenemos que enfrentar a la prevención en el sentido de que a mayor edad sabemos que crece el riesgo para enfermedades cardiovasculares? ¿Eso sigue siendo así o deberíamos empezar a preocuparnos antes ante el estilo de vida poco saludable que hoy en día llevamos?
Mira, yo soy un convencido de que lo que debemos hacer es algo que se llama prevención primordial. La prevención primordial incluso parte en la guatita del niño que está, o sea, en la guatita de la mamá con el niño que está gestando. Porque ahí ya empiezan a haber algunas conductas que pueden influir en su riesgo cardiovascular en la edad adulta. Muy aparte del tema genético, ¿eh? Claro. Tiene que ver con conductas que la mamá pudo tener o con ciertas condiciones de salud como una diabetes gestacional, como por ejemplo una hipertensión del embarazo, que si bien es cierto son factores para la mamá, pero también tienen alguna implicancia en el hijo. Entonces, parte desde muy pequeño. Ten en cuenta que actualmente, lamentablemente, y es una cifra que es devastadora en términos de salud pública, 80% de la población tiene sobrepeso y dentro de eso nuestros niños. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar. ¿Ya? Porque en la medida en que la persona está más tiempo expuesta a estos factores de riesgo, la probabilidad de que se infarte es mucho mayor. Lo que te trato de decir es que es distinto que una persona se haga diabética a los 80 años a que esta persona sea diabética desde los 40, porque ese tiempo de exposición a ese factor de riesgo es lo que va a aumentar las probabilidades de que tenga un infarto. Doctor, de todos estos factores que vamos a ir conversando también en el programa, ¿es la obesidad entonces el factor principal? ¿Ustedes como especialistas los que hoy están poniendo especial foco? Sí, de todas Sin maneras. descuidar el resto, por supuesto. No, de todas maneras. O sea, la obesidad es un factor más, ¿ya? El tema o el problema más que todo es quizá la forma en que tradicionalmente habíamos estado midiendo la obesidad, porque lo medíamos en una relación entre estatura y peso. Y claramente pudiésemos tener una persona que tenga una estatura X, pero que su peso esté dado por poca grasa y mucho músculo, y que tenga tanta masa muscular que le dé un índice de masa corporal alto, entre comillas, con sobrepeso. Pero el riesgo cardiovascular de esa persona que tiene un sobrepeso a expensas de mayor cantidad de músculo, ese riesgo cardiovascular es distinto al del resto de la población, que en general tenemos sobrepeso por exceso no de músculo, sino de grasa, y además grasa mal distribuida. Claro. Generalmente grasa intraabdominal, que es desastrosa desde el punto de vista de el daño metabólico, que hace resistencia a la insulina, triglicéridos altos, dislipidemia. En el fondo es muy dañina. ¿Qué es o cuál es el primer consejo que usted le da a sus pacientes, doctor, cuando presentan una de estas características, ya sea que tengan hipertensión, que tengan diabetes o que presenten sobrepeso o obesidad, que lamentablemente en nuestro país se suelen dar todas un poco en simultáneo, que es más preocupante todavía? Absolutamente. En esto de la prevención de enfermedades cardiovasculares, imagínate que tú tienes una pelea y peleas con una persona o peleas con 5. Claramente 5 te van a hacer mucho más daño. Claro. Entonces es distinto que una persona esté expuesta a un factor de riesgo a que esté expuesta a 5 factores de riesgo. Es decir, la persona que fuma, la persona que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene colesterol alto, ojo que todas estas no producen síntomas. Es más, el cigarro da una sensación de bienestar y plenitud. Entonces, esta persona está expuesta sin darse cuenta a un riesgo mucho mayor de poder tener infarto. No significa que se vaya a infartar, pero si tú tomas personas que tienen muchos factores de riesgo, entre esas personas se da la mayor cantidad de infartos. Mientras que es casi anecdótico, no es que no suceda, pero puede suceder que alguien que tenga una vida absolutamente saludable también tenga un infarto, pero claramente los riesgos son absolutamente distintos. ¿Y las personas qué debieran o qué medida debieran tomar y a qué edad, doctor? ¿Hay exámenes diagnósticos que deberían partir haciendo? ¿Hay consultas? Porque siempre están estas pautas, ¿no?, saludables de hacer actividad física, de tener una dieta balanceada. Nosotros también lo planteamos acá en el programa constantemente porque son factores de riesgo no solo para las enfermedades cardiovasculares, sino para también otra amplia gama de patologías. Pero ¿cómo poder ir avanzando a estas pautas de vida saludables que uno las lee, le hacen todo el sentido del mundo, pero que muchas veces son tan difíciles de alcanzar? Sí, mira, yo creo que una forma práctica de que las personas puedan aproximarse a estos factores de riesgo cardiovascular es la recomendación que hace la American Heart Association en relación a
condiciones ideales que disminuyen el riesgo cardiovascular. Ellos lo llaman los 8 ideales de la salud cardiovascular. Y son 8 condiciones que en la medida en que están presentes o controladas, disminuyen el riesgo de tener infarto. Y ellos hablan de 4 hábitos que tienen que ver con no fumar, tener una adecuada calidad de sueño, entre 7 a 9 horas al día como hábito. Tercero, hacer actividad física. Y acuérdate que el DESDE para hacer actividad física es caminar al menos 30 minutos al día 5 veces a la semana. ¿Ya? Ese es el DESDE. Sobre eso, lo que la persona quiera. Y el cuarto hábito tiene que ver con el estilo de alimentación. ¿Ya? Y hay 2 tipos de dieta, 2 estilos de alimentación que han demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular. Una de ellas tiene que ver con una alimentación basada en plantas, que no es para todos, no todos son veganos ni vegetarianos, pero es una de las dietas que ha demostrado disminuir el riesgo de infartos. Y la otra es la alimentación estilo mediterráneo, que tiene mucho más que ver con el estilo de alimentación de nuestra cultura. Implica comer pocas carnes rojas, no más de 2 veces a la semana, carnes blancas, especialmente pescados, mariscos, más de 3 veces a la semana, legumbres, vegetales, verduras, frutos secos, aceite de oliva. Claro. Quería hacer un punto ahí con la alimentación, doctor, además porque han ido aumentando las pautas de dietas veganas y vegetarianas. Sobre todo con el tema del veganismo, también hay que tener una preocupación especial por la alta abundancia de ultraprocesados dentro de esa dieta. Por ejemplo, un queso vegano, por ejemplo, una salchicha vegana, y eso no está asociado a la salud, ¿o me equivoco? Está absolutamente asociado a la salud. O sea, el ultraprocesado. El ultraprocesado, sí, el ultraprocesado, no, absolutamente. Pero a la mala salud. A la mala salud, sí, no. A eso era lo que iba a aclarar ahora. Mira, hace unas semanas atrás, la pirámide nutricional, que finalmente era lo que nos decía un poco qué alimentos preferir, los que estaban en la punta, que eran las grasas básicamente, eran como lo que menos se debía consumir. Bueno, cambiaron la pirámide nutricional y dejaron arriba a los carbohidratos, especialmente los carbohidratos refinados y ultra refinados. Para explicarle a todos en sus casas, ¿quién decide esta pirámide nutricional? Buena pregunta. Sí, lo que pasa es que, mira, tener información de lo bien o mal que hace la alimentación es complejo porque necesita seguir a personas durante mucho tiempo y no se puede hacer un experimento de que ustedes coman esto, ¿me entiendes? Entonces es difícil obtener información. Pero lo que sabemos ahora en relación a cohortes largas de seguimiento con mejor medición de las cosas, sabemos que los carbohidratos nos hacen daño, mucho daño. Se asocia a mayor mortalidad cardiovascular. Eso es uno de los factores. Y el otro tiene que ver con la cantidad de comida. Las personas que comen menos cantidad de comida se mueren menos de enfermedades cardiovasculares. Mientras que los que comen más cantidad de lo que necesitan tienen más riesgo cardiovascular. Y dentro de los productos que consumen, llámese proteínas, grasas o carbohidratos, los carbohidratos se asocian a mayor riesgo de infarto. Perfecto. Y ese es uno de los motivos para que en realidad es como el Ministerio de Salud de Estados Unidos, que cambia la pirámide nutricional, deja las grasas en medio y a los carbohidratos ultra refinados arriba. Pero de todas formas hay que mirar con atención porque sabemos que están pasando por un momento en donde la evidencia científica no está tan fuerte, por lo menos en el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Sí, pero claramente, o sea, la mayoría de médicos estamos de acuerdo en que los carbohidratos refinados y ultra refinados es algo que nos está haciendo daño. Eso sí hay evidencia absoluta para remarcarlo y protegerse. Doctor, vamos a seguir hablando de otros factores de riesgo y cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares, pero antes vamos a hacer una breve pausa y darles un consejo, porque si ha sufrido trauma ocular, si sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde.
Este juego. Doctor, bueno, seguimos conversando de la prevención en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿las mujeres tienen que tener pautas muy distintas? ¿Tenemos mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares? ¿Hay algo en que tengamos que poner especial atención cuando hablamos de enfermedades coronarias? Así es, absolutamente sí. Las mujeres tienen factores de riesgo que los hombres no los tienen y justamente tienen que ver con condiciones relacionadas con el embarazo, condiciones relacionadas con el inicio de la menstruación y el fin de la menstruación, ¿ya? Una menopausia precoz, por ejemplo, es un factor que se asocia a mayor riesgo de infarto. Las mujeres, mientras están en edad fértil, la probabilidad de que desarrollen placas de colesterol en sus arterias es muy baja, incluso teniendo algunos factores de riesgo, ¿ya? El problema es que cuando la edad fértil de la mujer desaparece y empieza el climaterio, la menopausia, el riesgo cardiovascular de la mujer sube de forma extremadamente importante. Entonces, eso es un tema que la mujer tiene que tener en cuenta. Y por otro lado, ya no hablando tanto de riesgo, sino de un evento cardiovascular en sí, llámese de un infarto cardíaco, las mujeres tienen más predisposición a tener síntomas no habituales de infarto, lo que puede llevar a que se diagnostique mal el evento y que tenga consecuencias distintas. ¿Cuáles son esos signos, doctor? ¿O a qué prestar atención? ¿Qué podría darnos alerta de que algo no anda tan bien? Claro, mira, la descripción típica de un infarto, que lamentablemente se da en un tercio de las personas, ¿ya? Es un dolor centroesternal, opresivo, algunos los describen como una pata de elefante en el pecho, que se puede irradiar hacia el cuello, la mandíbula, la espalda, los hombros y hacia los brazos, generalmente hacia el brazo izquierdo. Ese es como el síntoma típico de infarto, pero como te digo, se da en un tercio de los pacientes. Otro porcentaje de pacientes, y ahí es donde están las mujeres, pueden tener síntomas atípicos de infarto, que pueden ser dolor solamente en la mandíbula, solamente en el epigastrio, en la boca del estómago, o más bien un dolor de espalda, síntomas como atípicos, ¿ya? Y hay un grupo más chico, por suerte, que pudiese tener un evento agudo sin necesariamente tener dolor torácico. Perfecto. Personas que han tenido algún episodio, se subentiende que debieran tener más precaución luego de hacerse controles, pero ¿ustedes tienen alguna recomendación especial para quienes hayan tenido un episodio ya? O sea, absolutamente. Nosotros clasificamos el riesgo de que una persona pueda tener infarto según la presencia de estos factores de riesgo, ¿ya? Imagínate una persona que tiene un riesgo bajo. Esta persona tiene un 5% de cada 100 personas con riesgo bajo, en los próximos 10 años 5 pudiesen tener un infarto, ¿ya? Cuando hablamos de personas de muy alto riesgo cardiovascular, hablamos que de cada 100 personas que tienen este nivel de riesgo, 30 pudiesen tener un infarto. Entonces el riesgo es mucho mayor. Y las personas que ya tuvieron un infarto entran inmediatamente al grupo de muy alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en ellos tenemos que ser extremadamente estrictos en controlar todos los factores de riesgo, porque lo que tratamos es que ese riesgo, que ya es muy alto, tratemos de bajarlo a su riesgo habitual, como que si no tuviesen diabetes, no tuviesen hipertensión, no tuviesen, no sé, obesidad, diabetes, peso, etcétera. Sí, exacto. Perfecto. Doctor, ¿le parece que pasemos a las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro hashtag El Especialista Responde? Y vamos ahí todavía dando otras luces de lo que hay que evitar. Tessa Navarro pregunta, ¿es posible que tenga alguna enfermedad al corazón sin haber sufrido síntomas evidentes? Tiene mucho que ver con lo que... De todas maneras, de todas maneras. No existe forma de predecir infartos. Ya no existe, no hay ningún examen, al menos hasta ahora, que sea capaz de decirnos quién y cuándo va a tener un infarto, ¿ya? Los infartos, el 95-98% de los infartos se producen porque en las arterias del corazón se forman
placas de colesterol. Y con las placas de colesterol pueden pasar tres cosas. Uno, que una placa vaya creciendo a lo largo de años, ¿ya? Y la persona fallezca a los 95 años por otra cosa, con sus placas de colesterol que están ahí, ¿ya? Claro. Y que no tuvieron nada que ver en el fallecimiento de esta persona. Puede haber otra persona que empiece a formar placas de colesterol que se empiezan a formar precozmente en los hombres 35 años, en la mujer en la edad posmenopáusica, y que por la presencia de genes y de muchos factores de riesgo, la placa de colesterol vaya creciendo a lo largo de años sin generar ningún síntoma, hasta que crece tanto que dificulta el flujo de sangre, y cuando la persona está haciendo algún tipo de actividad física o algún tipo de estrés, genera un síntoma. Pero eso no es un infarto, eso es que una placa de colesterol creció tanto que está generando dificultad al flujo de sangre. Y lo tercero que puede pasar con una placa de colesterol es que una placa chica o una placa más grande, en algún momento la placa se rompa. Imagínate una espinilla que está dentro de la arteria, la placa se rompe, las plaquetas van a tratar de reparar la placa y no se dan cuenta que están formando un coágulo dentro de la arteria que termina por tapar la Tapando arteria. absolutamente, o sea, termina siendo peor. Exacto, y ese evento no lo podemos predecir. Nosotros podemos saber si alguien tiene placa o no tiene placa. Obviamente, si tiene placa, el riesgo es mayor. Y mientras más placa, mayor es el riesgo de que una placa se pueda romper. Pero tenemos pacientes que tienen placa y están en tratamiento adecuado, las placas se estabilizan, no se rompe y te hacen una vida absolutamente normal. Y cuando se forma ese coágulo que usted menciona, ¿cómo se llama eso? ¿Una trombosis? No. Sí, se forma finalmente, como es una herida la ruptura de la placa, la forma del organismo de cicatrizar es formando un coágulo, igual que... Pero ese evento en particular, ¿cómo se le llama? Un infarto o el miocardio. Ese es el infarto. Ese es el infarto. Se tapa la arteria entre la ruptura de la placa y el coágulo que se forma, se tapa la arteria, y si rápidamente no se abre la arteria, el músculo no le llega oxígeno y se muere. Claro. ¿Ya? Entonces, mientras más rápido se logre abrir esa arteria, la probabilidad de que el músculo se salve es mayor. Perfecto. Y eso implica habitualmente meter catéteres y tratar de colocar una malla especial que se llama stent, que le vuelve a dar forma a la arteria para que la sangre pueda fluir nuevamente. Fluir libremente. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Esa 72, esa es. Tengo 86 años, mire, yo dije 72, debe tener 72, pero no. Tengo 86 años y soy hipertensa. ¿Qué puedo hacer para proteger mi corazón? Si tiene 86 años es porque ya protegió bien su ya corazón. lo he hecho bastante bien hasta ahora. Absolutamente. Ok, finalmente, 86 años, 8 ideales de la salud cardiovascular. Buena calidad de sueño, no fumar, mantenerse activo, ¿ya? Y una alimentación saludable. Controlar hipertensión, diabetes, peso y colesterol. Perfecto. En la medida en que esta persona siga haciendo eso, la probabilidad de que forme más placa de la que puede formar solo por la edad es muy bajita. Claro. Doctor, y algo que aclaremos de inmediato aquí, ya que contamos con su presencia, la aspirina, que tanto se habla. Ya. ¿No puso cara de feliz el doctor? No, porque ha ido cambiando. Yo recuerdo incluso ver en la televisión publicidad que decía tome su aspirina todos los días. Claro. ¿Ya? Pero eso ha cambiado y hay evidencia de que no todo paciente se beneficia del uso de aspirina. Ya. Hay un grupo de pacientes que sí o sí tiene que usar aspirina, que son los pacientes que ya tuvieron un infarto. Ya. En ellos no hay duda, su riesgo cardiovascular es tan alto que utilizando aspirina tratamos de disminuir ese riesgo, a costa de un riesgo potencial por el uso de aspirina, que son los sangrados. Ya. ¿Entiendes? Acuérdate que todo medicamento tiene potenciales riesgos, Claro. potenciales efectos secundarios, adversos. efectos adversos, y algunas Exacto. personas las toman de diferente forma. Por eso toda la medicación tiene que estar bajo supervisión Absolutamente. médica. Entonces, finalmente, la decisión de tomar o no aspirina es una decisión médica en relación al beneficio que voy a tener por el uso de aspirina Versus en el comparación al riesgo. Entonces, hágale caso a su cardiólogo si se lo recomienda, pero pregunte. Sí, pero Así hay como que per se, preguntar. empezar a tomar todos los días, no. Los que ya tuvieron un infarto
Sí. indicado absolutamente. Quienes no han tenido un infarto es una decisión médica y a veces ni siquiera tan médica, sino una decisión conversada con el paciente en relación a riesgo comparado con beneficio. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar ustedes. Bueno, también hay otros mitos que se van generando, no sé, la copita de vino, cosas así, que hace bien para el corazón también, ¿no, doctor? Marianela Catalán pregunta, tengo insuficiencia cardíaca y cada día me canso más fácil. ¿Cómo puedo respirar mejor? Sí, el tema de la insuficiencia cardíaca es un tema complejo porque la insuficiencia cardíaca es una condición en la que el corazón, que debiese estar bombeando sangre y satisfaciendo la necesidad de sangre del organismo, no lo puede hacer, ¿ya? O tiene dificultades para bombear sangre porque le cuesta, o tiene dificultades para volverse a llenar, entonces empuja poco, ¿ya? Y eso puede generar síntomas como los que describe Marianela, que es el cansancio, la sensación de falta de aire. Ahora, la insuficiencia cardíaca tiene dos pilares grandes de tratamiento. Uno, los medicamentos, ya que esos medicamentos justamente están enfocados en tratar de que el corazón funcione mejor, en tratar de aliviarle el trabajo al corazón para que pueda funcionar mejor. Y eso es médico. Pero por otro lado, está el tema de rehabilitación cardiovascular. Y es un tema extremadamente importante en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque mejorar la musculatura de fuera, llámese musculatura de tronco, de tren superior, tren inferior, ayuda mucho a mejorar la capacidad de la persona de hacer ejercicio sin generar más estrés sobre el corazón. Perfecto. Entonces, que una persona que tenga insuficiencia cardíaca pueda beneficiarse de hacer actividad física, idealmente dentro de un programa de rehabilitación cardiovascular, es muy bueno porque les ayuda a perder el temor de hacer actividad física, le aprenden cómo hacer actividad física y se sienten mucho mejor. Perfecto. Y nos queda la última pregunta, doctor, la última pregunta de la temporada, porque hoy partimos un breve receso, ya vamos a volver con el especialista en marzo, pero esta es la última pregunta de la temporada. Marcia Burto pregunta, ¿las enfermedades coronarias afectan más a hombres que a mujeres o depende solo de cada persona? Afectan a hombres y mujeres, ¿ya? La afectación depende de factores no modificables, genes, sexo. Los hombres tenemos más riesgo que las mujeres y la edad. Perfecto. En la medida en que tenemos más años, el riesgo es mayor. Aumenta, claro. Eso pensando en que es transversal el daño en Claro. hombres y mujeres. Claro. Genes, el sexo como tal y la posibilidad de que esta persona pueda tener alguna otra condición. Y después vienen riesgos modificables, ¿ya? Claro. Que en el hombre son mucho más frecuentes que en la mujer en edades más precoces, ¿ya? Tomar mucho, tabaco, Sí. mala alimentación. De todas maneras, ojo que el alcohol no es un factor que influya directamente sobre la enfermedad cardiovascular, ¿Ya? pero... Van a ¿ya? citarlo los que, bueno, para tomar. No, en lo absoluto. Pero la recomendación actual es que debe ser cero consumo de alcohol, ¿ya? Pensando no solo en la enfermedad cardiovascular, sino en el daño que hace el alcohol a todo el corazón. Porque acá la pregunta era sobre enfermedad en las arterias coronarias, Ya. ¿ya? El tema es el daño que tiene el alcohol sobre todo el corazón. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, la recomendación actual de la Federación Internacional del Corazón es cero alcohol. Es un poco complejo en nuestra cultura, pero de ahí partimos, cero alcohol. Entonces, tiene que ser lo menos... Lo menos posible. Exactamente, Buscar otras cosas, como Así es. el deporte, para que seamos menos sedentarios. totalmente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a usted, a las personas en sus casas, a buscar en 24horas.cl en este receso que vamos a tener, que seguramente nos extrañará mucho, que sigan aprendiendo de patologías, porque ahí están todos nuestros capítulos del Especialista Responde. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Gracias a ti, Pascal, por la invitación. Y gracias a ustedes por también acompañarnos a través de las pantallas y por supuesto que ahora la invitación es que sigan en compañía de Canal 24 Horas. ¡Chao! El especialista responde.